Gracias, señor presidente. Hace muchos años en este Congreso, cuando la dictadura había terminado y llegó a alguna de estas curules, el maestro Echandía se refirió a los partidos políticos diciendo que los partidos políticos deben ser, primero que todo, intérpretes de las fuerzas universales de la historia y concebir la sociedad como una entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Lo que decía Echandía es que los partidos políticos deben tener la capacidad de enfrentar las circunstancias de la historia, de la sociedad, y también hacer los mea culpas correspondientes, no caer en la concentración de poder, no caer en la perversión y no perder el apego por el contacto popular. Por eso, apreciados colegas, quizás si la democracia colombiana fuera otra no estaríamos discutiendo el tema de las listas cerradas o las listas abiertas, pero lo cierto es que la perversión de la politiquería, las trapisondas de las clientelas y también los dineros oscuros del narcotráfico o la presión armada de grupos que no merecen tener la presencia ni la legitimidad en este país, carcomieron las estructuras de los partidos, encarecieron la política, desvirtuaron la posibilidad de las nuevas generaciones de encontrar allí un refugio para expresar las ideas y ascender al poder como legítimamente estaban concebidos. Y esa realidad no la podemos ocultar. Los partidos políticos hoy deben recuperar su solidez programática. Los partidos deben recuperar la posibilidad de elegir sus dirigentes a través de procesos abiertos y no ver, como tristemente nos muestran las encuestas de opinión, que cada vez menos jóvenes ven en los partidos políticos una opción y donde cada vez los ciudadanos lo único que ven acá son cunas de desprestigio. Por eso, apostarle a la lista cerrada no es caer en el caudillismo. Apostarle a la lista cerrada es la defensa de las ideas, una defensa férrea, tener una visión unificada de lo que se quiere que sea el Estado, de lo que se quiere que sean las instituciones. Y el Centro Democrático no solamente predica la lista cerrada, sino que la aplica. Y hay que reconocer que también en algunos departamentos hemos aplicado las listas abiertas, porque no vemos acá una posición de dogmas. Pero la verdad sea dicha, nosotros necesitamos que en este país se reduzca esa calamidad que se ha convertido en el encarecimiento de la política. No puede haber curules en este Senado que valgan más de 10.000, 20.000 o 30.000 millones de pesos y se convierten prácticamente en un concierto para recuperar esas inversiones a través de la contratación estatal o la gestión indebida por la puerta de atrás de intereses particulares. Recuperar ese sentido de la política es recuperar la democracia colombiana. Y por eso es necesario, apreciados colegas, que se hagan consultas internas para seleccionar a quienes deben estar en las listas. Hace 10 días, el señor Benedetti, le pido el favor que me escuche con atención, que voy a terminar. Usted ha escuchado con atención a los demás colegas y como coordinador creo que debe también acoger estas posturas. Aquí es muy importante que se vea la experiencia que tuvimos hace 10 días, en esa tarde de domingo, donde para elegir los ediles de Bogotá, el Centro Democrático con sus miembros carnetizados permitió que allí se estableciera el orden que debe tener ese proceso electoral. Nos sentimos orgullosos de ello. Entendemos las preocupaciones que muchos de ustedes pueden tener y entendemos la necesidad de reglamentar la posibilidad de una lista cerrada en Colombia. Pero también hay que reconocer algo que es un vicio que tiene esta reforma. La lista cerrada no puede ser simplemente la gran reforma electoral detrás de una reforma política, eso es un error. Acá intentamos hacer una reforma a la justicia y no la terminamos haciendo. Acá quisimos hacer una reforma electoral a medias, y para que la lista única pueda funcionar debe tener un entorno normativo mucho más sólido. Se debe pensar en el financiamiento público de esas campañas, se debe pensar en la elección en un día hábil, se debe pensar en el financiamiento público del transporte como lo hacen en algunos países, se debe pensar también
en la restricción que hay a la circunscripción territorial para que la gente pueda votar por la circunscripción geográfica y no en un puesto de votación, facilitando la compra del sufragio. Por eso creemos que creer que esta es la gran panacea con este artículo le hace un gran daño a la reforma electoral, y el Centro Democrático el pasado 20 de julio presentó esa propuesta de listas cerradas con un entorno mucho más grande que no lo tiene esta reforma. Y debo decir una cosa en nombre de este partido. Nosotros, después de haberles dicho estas palabras, vamos a votar negativo esta proposición, porque la verdad sea dicha, la reforma que se nos ha presentado acá no equilibra ningún poder. Lo único que hace es concentrar más poder en el Ejecutivo. Lo otro que hace es traer la politiquería a la selección a la Contraloría, debilitar todavía más el proceso de escrutinio de las altas cortes y adicionalmente crear nuevamente mecanismos de cooptación que ya están probados fueron perniciosos para la justicia colombiana. Entonces, apreciados colegas, aunque sea en este artículo y que sirva para decirlo en el entorno general de esta reforma, aquí no se ha equilibrado ningún poder. Se presentó como una gran iniciativa para acabar con la reelección presidencial y miren la tristeza. En vez de haber debatido en este recinto si la reelección podía ser en periodo indeterminado o intermedio para que los liderazgos fueran premiados, vamos a volver nuevamente a ese poder presidencial que construye la gobernabilidad con las mayorías en el Congreso, o como diría Jorge Eliezer Gaitán, con el país político y no con el país nacional. Y vamos a volver a esos primeros magistrados de la nación que se encerraban en la Casa de Nariño, ponían cerrojo, construían las mayorías en el Congreso y se olvidaban del diálogo popular. Creo que lo que estamos aprobando el día de hoy, al margen de los artículos, va a dejar un país más debilitado en lo político y en lo institucional. Y por eso, en nombre del Centro Democrático, debemos decir que nuestra postura frente a esta reforma es negativa. Muchas gracias, presidente.